Familia de Umbral. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos, pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. ¿Alguna vez has sentido que la carretera te está mirando? No con ojos humanos, sino con algo más profundo, algo que parece saber quién eres, qué has hecho y lo que temes. En las noches solitarias, cuando conduces por un camino desierto, con el desierto de Sonora extendiéndose como un océano de sombras, ¿has sentido ese escalofrío que no explica la razón? Ese instinto que te dice que no estás solo. Hoy te voy a contar la primera parte de una historia que los traileros de México solo susurran en los paraderos más oscuros, con las manos temblando y la mirada perdida. Es la historia de Carlos Vargas, un hombre que tomó un camino que nunca debió cruzar, un camino donde el desierto no solo está vivo, sino que tiene hambre. Siéntate, apaga las luces. Pero no te prometo que después de esto mirarás la carretera de la misma manera, porque en el camino del Coyote Muerto, algo siempre está escuchando. Era el verano de 2011, en el corazón del desierto de Sonora, México. Carlos Vargas, un trailero de 40 años, conducía su Freightliner Cascadia por las carreteras polvorientas que conectan Nogales con Hermosillo. Carlos era un hombre endurecido por la vida, con el rostro quemado por el sol y las manos llenas de cicatrices de años manejando cargas pesadas. En su brazo izquierdo llevaba un tatuaje desvaído de un coyote, un recuerdo de sus días de juventud rebelde en Tijuana, cuando corría con pandillas antes de enderezar su vida. En el retrovisor de su camión colgaba un rosario de madera, un regalo de su madre, que él tocaba cada vez que sentía que la suerte se le escapaba. No creía en las historias de fantasmas que contaban los viejos en los paraderos, esas de espíritus que acechaban las curvas, o de demonios que susurraban en la noche. Para él, el peligro real eran los asaltantes, los baches que reventaban neumáticos o un motor que fallaba en el momento equivocado. Pero esa noche todo lo que Carlos creía se derrumbó como una casa de adobe bajo una tormenta. Carlos había parado en un paradero olvidado cerca de Nogales, un lugar donde el polvo parecía cubrirlo todo, desde los letreros oxidados hasta las caras de los pocos hombres que bebían cerveza tibia bajo una lámpara parpadeante. El aire olía a gasolina rancia y a creosoto. Ese arbusto del desierto que huele a lluvia, aunque no haya caído una gota en meses. Carlos estaba sentado en una mesa de plástico descolorida fumando un cigarro, cuando un hombre flaco se acercó. Tenía los ojos hundidos como si no hubiera dormido en años, y un sombrero de paja que ocultaba la mitad de su rostro. «Necesito que lleves una carga al oasis», dijo, con una voz que parecía arrastrarse, como si las palabras tuvieran que atravesar un túnel para salir. Le ofreció un fajo de billetes, más dinero del que Carlos había ganado en un solo viaje en años. La carga en antigüedades para un coleccionista en un pueblo remoto en el desierto. Las condiciones a no hacer preguntas, no detenerse y llegar antes del amanecer. Carlos lo miró con desconfianza. Algo en los ojos del hombre, en la forma en que su sonrisa no llegaba a los labios, le dio un mal presentimiento. Pero el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Su hermana menor, Ana, estaba internada en un hospital de Tijuana, luchando contra una infección que los médicos no podían controlar, y las facturas se acumulaban como una montaña que amenazaba con aplastarlo. Así que apagó su cigarro contra la suela de su bota, guardó el dinero en el bolsillo, y subió al camión, tomando la ruta que el hombre le indicó en el camino del Coyote Muerto. El camino del Coyote Muerto no aparecía en los mapas oficiales. Era una carretera secundaria, una cicatriz de tierra y grava que cortaba el desierto como una herida mal cerrada. Los traileros la evitaban no por los baches o el polvo, sino por las historias. Decían que los coyotes de esa región no aullaban como animales normales. Sus aullidos sonaban como lamentos humanos, como si algo usara sus gargantas para hablar. Algunos contaban que en noches sin luna se podía ver una figura en la carretera,
una sombra que no proyectaba reflejo en los espejos. Otros juraban que, si pasabas por allí a medianoche, el desierto mismo te hablaba, susurrando tu nombre. Carlos no creía en esas cosas. Pendejadas, murmuraba, mientras encendía otro cigarro y ponía el camión en marcha. Pero mientras conducía, con el desierto extendiéndose como un mar negro a su alrededor, sintió un nudo en el estómago, una sensación que no podía explicar. La noche era sofocante, el calor del desierto se aferraba a la cabina del camión como una manta húmeda. Aunque Carlos tenía el aire acondicionado al máximo, el cielo estaba despejado, pero las estrellas parecían apagadas como si algo las hubiera drenado de luz. Mantuvo el radio apagado, porque en esa zona no había señal, solo una estática que sonaba como un murmullo constante, como si alguien estuviera hablando al otro lado, pero demasiado lejos para entenderlo. El único ruido era el rugido del motor y el crujir de los neumáticos sobre la grava. Pero a medida que avanzaba, el silencio del desierto se volvió más pesado, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Carlos sintió un cosquilleo en la nuca, esa sensación instintiva de que alguien o algo lo observaba. Cerca de la 1 de la mañana, mientras cruzaba un tramo particularmente desierto del camino, vio algo que lo hizo apretar el volante con más fuerza. Un coyote cruzó la carretera, deteniéndose justo en el centro bajo la luz de los faros. No era un coyote normal, era grande, más grande de lo que debería ser, con el pelaje grisáceo y desigual, como si hubiera sido arrancado en pedazos. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo, no como los reflejos normales de un animal, sino como brasas encendidas en un fuego que no se veía. Carlos desaceleró, esperando que el coyote se moviera, pero el animal no corrió. Solo lo miró, con la cabeza ladeada, como si lo estuviera estudiando, como si supiera algo que Carlos no sabía. Toca la bocina. Un sonido agudo que resonó en el desierto, pero el coyote no se inmutó. En cambio, abrió la boca y soltó un sonido que no era un aullido, era una risa profunda, áspera, que parecía salir de una garganta humana, no de un animal. El sonido se metió en la cabeza de Carlos como un eco que no paraba, reverberando en sus huesos. Instintivamente, pisó el acelerador, pasando por encima del coyote. Sintió un golpe suave, como si hubiera atropellado algo. Pero cuando miró por el retrovisor, la carretera estaba vacía, ni rostro del animal. Su corazón latía con fuerza, y el sudor le escurría por la frente a pesar del aire frío que salía del ventilador. Solo fue un coyote, Carlos. No seas estúpido, se dijo, intentando calmarse. Paró entonces. El radio se encendió solo. No era música ni estática, era una voz de mujer suave, casi melódica, pero con un tono que hizo que los pelos de sus brazos se erizaran en Carlos. «Ven conmigo». Apagó el radio con un movimiento brusco, pero la voz no se detuvo. Ahora venía de dentro de la cabina, como si alguien estuviera sentado justo detrás de él. «Ven conmigo. Estoy tan sola». Carlos giró la cabeza, esperando encontrar el asiento del copiloto vacío. Pero lo que vio lo hizo soltar un grito. Allí, en el asiento, había una figura. No era exactamente una mujer, aunque tenía forma humana. Su piel era gris, agrietada como la tierra seca del desierto, y sus ojos eran dos pozos negros sin fondo, que parecían absorber la luz. Su boca estaba torcida, en una sonrisa mostrando dientes afilados como los de un depredador. Carlos desvió la mirada, aferrándose al rosario, pero la imagen se quedó grabada en su mente, como si se hubiera quemado en sus retinas. El camión seguía avanzando, pero la carretera parecía no terminar nunca. Las dunas a ambos lados se movían, como si respiraran, y los cactus parecían inclinarse hacia el camino, como si quisieran tocar el camión. La voz de la mujer seguía, ahora más insistente. «No puedes escapar. Carlos, ya estás aquí». Él intentó ignorarla, rezando en voz alta, pero el sonido de su propia voz era débil, como si el desierto lo estuviera ahogando. Entonces,
escuchó algo nuevo, un ruido desde la caja del camión Antamborelio, como si algo estuviera golpeando el metal desde dentro. Las antigüedades eran solo cajas de madera, selladas con candados, pero el sonido no era de objetos inanimados, era rítmico como dedos golpeando y venía acompañado de risas bajas, múltiple, como si varias personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. Carlos sintió que su pecho se apretaba, no podía seguir ignorándolo. Detuvo el camión en el borde de la carretera, el motor aún encendido, y tomó una linterna y un cuchillo que guardaba bajo el asiento. El desierto estaba en silencio, excepto por un zumbido bajo, como el de un enjambre de insectos. Bajó del camión, sus botas crujiendo en la grava, y caminó hacia la caja. El aire estaba cargado, eléctrico, y el olor a podredumbre era ahora tan fuerte que le revolvía el estómago. Cuando abrió la puerta de la caja, el haz de la linterna iluminó algo que lo hizo retroceder. Las cajas estaban allí, pero una de ellas estaba abierta, y dentro había un espejo. No era un espejo normal, estaba arrojado, con grietas que formaban un patrón como una telaraña, pero reflejaba algo que no debería estar allí. En el reflejo, Carlos vio su propio rostro, pálido y sudoroso, pero detrás de él estaba la mujer gris. Estaba tan cerca que parecía que su aliento frío le rozaba la nuca. Sin embargo, cuando se giró, no había nada más que el desierto vacío. El desierto de Sonora no es solo arena y cactus. Es un lugar donde el silencio tiene peso, donde el aire parece susurrar cosas que no quieres entender. Carlos Vargas lo sabía, aunque nunca lo admitiría. Después de lo que vio en la caja de su camión, ese espejo roto que reflejaba algo que no debería estar allí, su mente estaba al borde del colapso. Pero no podía detenerse, no podía volver atrás. El camino del Coyote muerto lo tenía atrapado, como si la carretera misma hubiera decidido que él no podía escapar. La voz de esa mujer, esa cosa con piel gris y ojos vacíos, seguía resonando en su cabeza. No puedes escapar, Carlos, ya estás aquí, Y lo peor era que en el fondo él empezaba a creerle. Era la madrugada del verano de 2011, y Carlos conducía su Freightliner Cascadia por el camino del Coyote muerto, una carretera secundaria que cortaba el desierto como una cicatriz abierta. El olor a podredumbre aún colgaba en el aire, mezclado con el aroma seco del creosoto, y algo metálico, como sangre vieja. El motor rugía, pero el sonido parecía apagado, como si el desierto lo estuviera absorbiendo. Las estrellas en el cielo parpadeaban de forma extraña, como si alguien las estuviera apagando y encendiendo una por una. Carlos apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y el rosario de madera que colgaba del retrovisor se balanceaba lentamente. Aunque no había viento dentro de la cabina. Había detenido el camión hacía apenas media hora, cuando el tamborileo en la caja se volvió insoportable. Ese sonido, como dedos golpeando el metal, mezclado con risas bajas y susurros en una lengua que no reconocía, lo había empujado a bajar y abrir la puerta de la carga. Lo que encontró lo dejó temblando a pelo roto, con grietas que formaban una telaraña, reflejando su rostro y, detrás de él, a ella, la mujer gris, con su piel agrietada y sus ojos como pozos sin fondo. Cuando se giró, no había nada, pero el espejo lo había visto todo. Y ahora mientras conducía sentía que el espejo seguía observándolo, aunque estaba cerrado en la caja, a metros de distancia. Carlos necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. El dinero del flete, esa pila de billetes que el hombre del sombrero de paja le había dado en el paradero, ya no parecía suficiente y no para esto. Pensó en su hermana Ana, internada en Tijuana, luchando contra una infección que los médicos no podían explicar. Solo un viaje más, se había dicho al aceptar el trabajo. Pero ahora, cada kilómetro que avanzaba en el camino del Coyote muerto, sentía como si estuviera entrando más profundo en algo que no entendía, algo que
lo quería. El camión traqueteaba en la grava, y el desierto a su alrededor parecía vivo. Las dunas se movían lentamente, como si respiraran, y los cactus parecían estirarse hacia la carretera, sus espinas brillando bajo la luz de los faros. Carlos intentó encender el radio, buscando algo que rompiera el silencio opresivo, pero solo había estática. Y luego, la voz San Carlos ven conmigo. Era la misma voz de antes, suave, melódica, pero con un filo que le cortaba el alma. Apagó el radio, pero la voz no venía de ahí. Venía de dentro de la cabina, de detrás de él, de los espejos. Miró el retrovisor por instinto, y ahí estaba de nuevo la mujer gris, sentada en el asiento del copiloto, con su sonrisa torcida y sus dientes afilados. Carlos gritó desviando la mirada, pero la imagen seguía en su visión periférica, como si se hubiera pegado a sus ojos. «Déjame en paz», gritó, golpeando el volante. Pero la voz solo rió, un sonido bajo y húmedo que parecía salir de un pozo profundo. «No puedes dejarme, Carlos. Tú me llamaste, él no entendía. Nunca había pedido esto. Nunca había creído en estas cosas». Pero mientras conducía, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta, algo dentro de él empezó a dudar. ¿Y si no era la primera vez que se encontraba con ella? ¿Y si esto tenía que ver con algo que había enterrado en su pasado? No podía seguir así. Necesitaba parar, aunque fuera por un momento, para recuperar el aliento y pensar. A unos kilómetros, divisó un paradero, una construcción destartalada con un letrero medio borrado que decía el último descanso. Era un lugar miserable, a un par de mesas de plástico rotas, una máquina expendedora que no funcionaba, y un baño que olía a orina y desesperación. La única luz venía de una lámpara fluorescente que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. Carlos estacionó el camión, apagó el motor, y se quedó sentado un momento, respirando con dificultad. El silencio del desierto era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de sus propios pensamientos. Bajó del camión, con la linterna en una mano y el cuchillo en la otra, aunque no sabía contra qué podía usarlo. El aire estaba cargado, como si una tormenta se estuviera gestando, aunque el cielo estaba despejado. Caminó hacia el baño del paradero, buscando un lugar donde lavarse la cara y calmarse. Pero cuando entró, el espejo sobre el lavabo lo detuvo en seco. No quería mirar, pero sus ojos se sintieron atraídos, como si una fuerza invisible lo obligara. En el reflejo vio su rostro pálido, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Pero detrás de él, en el reflejo, estaba ella, la mujer gris, con su piel agrietada y sus ojos vacíos, acercándose lentamente. Carlos se giró, esperando encontrarla, pero el baño estaba vacío. Cuando volvió a mirar el espejo, el reflejo había cambiado. Ahora no era solo ella. Había otras figuras, sombras informes con ojos que brillaban como los de los coyotes. Observándolo desde el fondo del espejo, salió corriendo del baño, tropezando con una silla rota. Afuera, el paradero estaba desierto, excepto por un viejo sentado en una de las mesas, fumando un cigarro que parecía más ceniza que tabaco. El hombre tenía el rostro curtido, como cuero viejo, y los ojos entrecerrados, como si estuviera viendo algo que Carlos no podía. «No deberías estar aquí, muchacho», dijo el viejo, sin mirarlo directamente. Su voz era grave, como si viniera de un lugar profundo dentro de Elan. «Este camino no es para los vivos». Carlos, aún temblando, se acercó. «¿Qué sabes de este camino? ¿Qué es lo que está pasando?». El viejo dio una calada larga a su cigarro antes de responder. «El camino del coyote muerto no es solo una carretera, es un lugar donde el desierto guarda sus secretos. Hace mucho tiempo, antes de que hubiera carreteras, los antiguos hacían ofrendas aquí, sangre por protección, pero no siempre era suficiente. Algo vive en este desierto, algo que no es humano, pero tampoco es un dios. La llaman la madre del desierto, y una vez que te ve, no te suelta».
Carlos sintió un escalofrío. Quería reír, decir que eran cuentos de viejos, pero después de lo que había visto, no podía. ¿Y la carga que llevo? ¿Qué tiene que ver con esto?, preguntó, con la voz temblorosa. El viejo lo miró por primera vez, y sus ojos eran como los de un animal, brillantes y vacíos. No es lo que llevas, muchacho, es lo que te lleva a ti. Ese espello que encontraste no es solo un espejo, es una puerta, y tú ya la abriste. Mientras el viejo hablaba, los recuerdos comenzaron a inundar la mente de Carlos, como si el desierto estuviera desenterrando cosas que él había jurado olvidar. Cuando era joven, en Tijuana, había corrido con una pandilla llamada Los Coyotes. Eran chicos sin futuro robando autos, traficando cosas pequeñas, viviendo al filo de la navaja. Pero una noche, todo cambió. Habían planeado un robo grande, un cargamento de contrabando que valía miles. Carlos era el conductor, el encargado de llevar la mercancía a un comprador, pero algo salió mal. La policía los interceptó, y en el caos, Carlos traicionó a su mejor amigo, Javier, dejándolo atrás para que lo atraparan. Escuchó los disparos mientras huía, y nunca miró atrás. Al día siguiente, supo que Javier estaba muerto. Nunca habló de eso, ni siquiera con su hermana Ana, pero ahora, en el camino del coyote muerto, sentía que ese pasado lo estaba alcanzando. El viejo pareció leerle la mente. La madre del desierto sabe lo que hiciste, dijo, apagando su cigarro en la mesa. Ella huele la sangre en tus manos, por eso estás aquí. Carlos quiso gritarle que estaba loco, pero las palabras no salían. En cambio, preguntó, ¿cómo la detengo? El viejo rió, un sonido seco como el crujir de las hojas muertas. No se detiene, muchacho. Solo puedes correr, pero no mires atrás, y no mires el espejo. Carlos regresó al camión, con la cabeza dando vueltas. No sabía si el viejo era real o una alucinación, pero sus palabras se le clavaron como espinas. Encendió el motor y siguió conduciendo, pero ahora todo parecía peor. Los espejos del camión, el retrovisor, los laterales, reflejaban cosas que no estaban allí. En uno, vio a Javier, su amigo muerto, con los ojos vacíos de la mujer gris. En otro, vio a su hermana Ana atrapada en un desierto infinito, gritando su nombre. Y en todos, la mujer gris, siempre sonriendo, siempre acercándose. El tamborileo en la caja volvió, más fuerte, más insistente. Carlos sabía que no podía ignorarlo. Detuvo el camión de nuevo, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Con la linterna en una mano y el cuchillo en la otra, abrió la puerta de la caja. Las cajas de madera estaban allí, pero ahora varias estaban abiertas, y dentro no había antigüedades. Había objetos extraños, velas negras derretidas, huesos pequeños que parecían de animales, y un diario encuadernado en cuero que parecía antiguo, con páginas amarillentas y un olor a moho. Carlos lo abrió, aunque sabía que no debía. Las páginas estaban llenas de garabatos en una lengua que no reconocía, pero los dibujos eran claros, coyotes con ojos humanos, un círculo con una telaraña en el centro, y una figura que parecía la mujer gris, rodeada de sombras que se retorcían. En una de las páginas encontró una frase en español, escrita con una caligrafía temblorosa: la madre del desierto no duerme. Ella ve, ella llaman, y cuando responde, no hay vuelta atrás. Carlos cerró el diario, pero al hacerlo, sintió un dolor agudo en la mano. Una astilla del espejo se había clavado en su palma, y la sangre goteó sobre la página. En ese momento el tamborileo cesó, y el desierto quedó en silencio. Pero el silencio era peor. Era como si algo o alguien hubiera despertado. Carlos volvió a la cabina, pero ahora el camión parecía diferente. El aire dentro estaba pesado, como si estuviera respirando algo vivo. Intentó llamar a Ana, pero su teléfono no funcionaba. La pantalla parpadeaba, mostrando mensajes que no tenían sentido. Anella te vea, no mires atrás. Tú la llamaste. Desesperado, encendió el motor y siguió conduciendo, pero la carretera parecía alargarse,
como si el camino del coyote muerto no tuviera fin. Los coyotes comenzaron a aparecer de nuevo, no uno, sino decenas, caminando en formación a los lados de la carretera, con sus ojos brillando como brasas. No atacaban, solo observaban, como si estuvieran esperando algo. Entonces, vino la visión. Mientras conducía el desierto frente a él se desvaneció, y en su lugar vio a Anan. Estaba de pie en un desierto infinito, con la piel pálida y los ojos hundidos, como si algo la estuviera drenando. «Carlos, ayúdame», susurró, pero su voz era la de la mujer gris. «Ella me tiene a Ann y ahora te tiene a ti». La visión se desvaneció, y Carlos se encontró de nuevo en la carretera, con las manos temblando en el volante. No sabía si era real, si Ana estaba realmente en peligro, o si el desierto estaba jugando con su mente. Pero una cosa era segura, no podía detenerse, no ahora. El camino hacia el oasis era todo lo que le quedaba, pero con cada kilómetro, sentía que la madre del desierto estaba más cerca, que los espejos a su alrededor eran sus ojos, y que la carga en su camión no era solo un flete, sino una trampa. La pregunta no era si llegaría a el oasis. La pregunta era que lo estaría esperando allí. La noche era más oscura que nunca, como si el desierto hubiera tragado la luna y las estrellas. El aire dentro de la cabina del Freightliner Cascadia estaba pesado, cargado con un olor a podredumbre que se pegaba a la garganta de Carlos como un veneno. Los sonidos de la caja, los golpes, las risas bajas, los susurros en una lengua que no entendía, se habían detenido, pero el silencio era aún peor. Era un silencio que parecía vivo, que pulsaba como un corazón invisible. Carlos apretaba el volante con manos sudorosas, sus ojos saltando entre la carretera y el retrovisor, temiendo lo que podría ver. Cada pocos minutos la imagen de la mujer gris aparecía en el reflejo sentada en el asiento del copiloto, con su sonrisa torcida, o de pie en la carretera, justo fuera del alcance de los faros. Pero lo peor no era ella, lo peor era lo que le mostraba. En los espejos, Carlos había visto cosas que no podía explicar. A su amigo Javier, muerto hace años en un robo fallido en Tijuana, con los ojos vacíos de la mujer gris, a su hermana Ana, atrapada en un desierto infinito, llamándolo con una voz que no era la suya. Y, en los momentos más oscuros, veía a sí mismo no al Carlos de ahora, sino al joven de 20 años, con sangre en las manos y el eco de los disparos resonando en su cabeza. La madre del desierto sabía todo sobre él. Sabía de la noche en que traicionó a Javier, dejándolo atrás para salvarse. Sabía de la culpa que había enterrado, de las noches en que despertaba sudando, convencido de que alguien lo observaba desde las sombras, y ahora, en el camino del coyote muerto, esa culpa estaba saliendo a la superficie, como un cadáver que se niega a quedarse bajo tierra. El reloj del camión marcaba las 2:47 de la madrugada, pero no cambiaba. Carlos lo había notado hacía una hora, cuando intentó calcular cuánto faltaba para llegar a el oasis. El segundero estaba congelado, atrapado en un bucle que no tenía sentido. Miró su teléfono, pero la pantalla estaba en negro, parpadeando con mensajes que aparecían y desaparecían. Ella te veía, no mires atrás. Tú la llamaste. Intentó llamar a Ana, pero no había señal, solo un zumbido que parecía un enjambre de insectos al otro lado de la línea. El desierto a su alrededor estaba cambiando. Las dunas se movían, no como si el viento las empujara, sino como si algo debajo de la arena estuviera respirando. Los cactus parecían más altos, sus espinas brillando como agujas bajo los faros, y el cielo estaba mal. Las estrellas no solo parpadeaban, giraban, formando patrones que parecían símbolos como los garabatos que había visto en el diario dentro de la caja. Carlos intentó concentrarse en la carretera, pero la voz de la mujer gris estaba ahora dentro de su cabeza, clara como si estuviera susurrando en su oído. No puedes correr, Carlos, eres mío. Cada palabra era un peso, una cadena que lo ataba al camión, al camino, al desierto. Intentó rezar, aferrándose al rosario, pero las palabras se le escapaban,
como si alguien las estuviera arrancando de su boca. Y entonces lo sintió. Un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera arañando desde dentro. Bajó la mirada y vio una marca en su piel, justo sobre el corazón, en un círculo con un patrón de telaraña, idéntico al del espejo. No sabía cómo había aparecido, pero quemaba como si lo estuvieran marcando con un hierro candente. Mientras conducía, los recuerdos lo golpeaban como olas. No eran solo imágenes, eran sensaciones, olores, sonidos. Estaba de nuevo en Tijuana, a los 20 años, en una noche calurosa de 1991. Él y Javier, su mejor amigo, estaban en un almacén abandonado, esperando para recoger un cargamento de contrabando. Los Coyotes, la pandilla a la que pertenecían, les habían prometido una gran paga, suficiente para cambiar sus vidas. Pero algo salió mal. La policía llegó antes de lo esperado, con sirenas que cortaban la noche como cuchillos. Javier quiso quedarse, pelear, pero Carlos sabía que no tenían oportunidad. «¡Vámonos!», gritó, tirando de él. Pero Javier no lo siguió. Se quedó atrás, disparando contra los policías, dándole a Carlos tiempo para escapar. Mientras corría, escuchó los disparos, el grito de Javier, y luego el silencio. Nunca miró atrás. Al día siguiente supo que Javier estaba muerto. Nunca habló de esa noche, ni siquiera con Ana Ann, pero la culpa lo había seguido, como una sombra que nunca se va. Ahora, en el camino del coyote muerto, esa sombra tenía forma. La mujer gris no era solo un espíritu, era la culpa de Carlos, hecha carne, hecha desierto, hecha espejo. Cada vez que aparecía en el retrovisor le mostraba algo nuevo en Javier, con el rostro destrozado por las balas, susurrando: «¿Por qué me dejaste?». Ana, atrapada en un desierto de arena negra, con los ojos vacíos, diciendo: «Tú me trajiste aquí». Y en los peores momentos veía a su madre, muerta hacía años, con la misma marca de telaraña en el pecho, mirándolo con tristeza. «No debiste tomar ese camino, mijo», decía, antes de desvanecerse. Carlos intentó convencerse de que era su mente, que el cansancio y el miedo lo estaban volviendo loco. Pero los coyotes que lo seguían caminando en formación a los lados de la carretera no eran una alucinación. Sus ojos brillaban como brasas, y sus aullidos ahora eran palabras, fragmentos de una lengua antigua que resonaban en su cabeza. «Náhuatl», pensó, aunque no sabía cómo lo sabía. Las palabras eran un cántico, un ritual, y cada una parecía apretar más la marca en su pecho. Después de lo que parecieron horas o tal vez días, el tiempo ya no tenía sentido. Carlos vio un letrero torcido en la carretera en el oasis. 2 kilómetros. El pueblo apareció como un espejismo, una colección de casas de adobe medio derrumbadas, con ventanas oscuras que parecían ojos ciegos. No había luces, excepto una, parpadeante, en una casa al final del camino. El camión traqueteaba, como si el motor estuviera luchando contra algo invisible. Carlos estacionó frente a la casa, con las manos temblando. No quería bajar, pero sabía que no tenía opción. La carga debía entregarse. Y tal vez, solo tal vez, si lo hacía, todo esto terminaría. Bajó del camión, con la linterna en una mano y el cuchillo en la otra. El aire estaba frío, inusualmente frío para una noche de verano en el desierto. El olor a podredumbre era ahora tan fuerte que le revolvía el estómago. La casa frente a él era un edificio de adobe, con una puerta de madera podrida y una ventana donde la luz parpadeaba, como un faro en un mar de oscuridad. Mientras se acercaba, escuchó un sonido nuevo, en un cántico, bajo y rítmico, que venía de dentro. No era humano, era como el aullido de los coyotes, pero más profundo, más antiguo. Entró, empujando la puerta con el hombro. El interior estaba vacío, excepto por una mesa en el centro, cubierta con un paño negro. Sobre la mesa había un espejo idéntico al de la caja, pero más grande, con el mismo patrón de telaraña en las grietas. Y allí, de pie junto a la mesa, estaba el hombre del sombrero de paja,
pero ahora su rostro era diferente. No era Hugh. Sus ojos eran los de un coyote, brillantes y rojos, y su piel parecía moverse, como si algo debajo estuviera tratando de salir. Llegaste, Carlos, dijo con una voz que era un eco de la mujer gris. Trajiste lo que pedí. Carlos retrocedió levantando el cuchillo. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres de mí? El hombre río. Un sonido que hizo que el suelo temblara. No es lo que quiero yo, Anne, es lo que ella quiere. La madre del desierto. Tila Lamest. Hace mucho tiempo, cuando derramaste sangre y no pagaste el precio. Este camino, este espejo, esta carga, todo es para ella. Carlos negó con la cabeza, pero las palabras del hombre resonaron con una verdad que no podía ignorar. La noche en Tijuana, la muerte de Javier, la culpa que había cargado, todo lo había llevado a este momento. El cántico se intensificó y el espejo comenzó a brillar, no con luz, sino con una oscuridad que parecía viva. Carlos sintió que el aire se espesaba, como si estuviera respirando arena. La marca en su pecho ardía, y la voz de la mujer gris estaba ahora en todas partes. Eres mío, Carlos Ann, siempre lo fuiste. Él supo lo que tenía que hacer. No podía dejar que esto continuara, no podía dejar que la madre del desierto lo tuviera. Con un grito, levantó el cuchillo y lo clavó en el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. El mundo explotó. Una tormenta de arena estalló dentro de la casa, rugiendo como un animal herido. Los fragmentos del espejo volaron, cortando la piel de Carlos. Pero él no se detuvo. Corrió hacia el camión, con el viento aullando a su alrededor y los coyotes emergiendo de las dunas, no como animales, sino como sombras con forma humana. La madre del desierto se manifestó, no como una mujer, sino como una tormenta viva, con ojos que brillaban en el centro de la arena. No puedes destruir lo que soy, rugió en una voz que era miles de voces al mismo tiempo. Carlos arrancó el camión pisando el acelerador con todas sus fuerzas. La carretera parecía desmoronarse bajo él, con grietas que se abrían como bocas hambrientas. Los coyotes lo perseguían, sus aullidos mezclándose con el cántico. Pero mientras conducía, sintió algo nuevo. La marca en su pecho dejó de arder. La voz de la mujer gris se desvaneció, reemplazada por un silencio que era casi doloroso. No sabía si había escapado o si simplemente había pospuesto lo inevitable, pero siguió adelante, hacia Hermosillo, sin mirar atrás. Días después, otro trailero encontró el Freightliner abandonado en el camino del Coyote Muerto. La caja estaba vacía, excepto por los fragmentos del espejo, que parecían brillar con una luz propia. En la madera de una de las cajas había una inscripción: "Ella te llama". En el asiento del conductor había huellas de patas, como si un coyote hubiera estado sentado allí, y en el retrovisor, un mechón de cabello gris, pegado con algo viscoso que olía a podredumbre. Carlos llegó a Tijuana, pero no era el mismo. La marca en su pecho no desapareció, y cada noche soñaba con el desierto, con los coyotes, con la mujer gris. Ana, su hermana, salió del hospital, pero nunca le contó lo que pasó. Nunca volvió a conducir, y nunca, jamás, miró un espejo. Dicen que en las noches calurosas de Sonora, los traileros aún escuchan un aullido que no parece de un animal, y en el camino del Coyote Muerto, los espejos reflejan cosas que no deberían estar allí. Como dijo Octavio Paz, el desierto no es solo silencio, es una presencia que escucha. Esta es la última parte de la historia de Carlos Vargas. ¿Escapó realmente de la madre del desierto? ¿O solo retrasó lo inevitable? ¿Es el camino del Coyote Muerto un lugar maldito? ¿O es la culpa de Carlos lo que lo persigue? Deja en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que algo te observa en la carretera? ¿Has visto algo en un espejo que no puedes explicar? Si esta historia te dejó con un nudo en la garganta, suscríbete al canal, activa la campana y comparte esta trilogía con alguien que no tema mirar al desierto. Pork Time. ¿Estás seguro de que no hay un espejo detrás de ti ahora mismo?
¿Alguna vez has sentido que una carretera sabe más de ti que tú mismo? Que cada curva, cada sombra, guarda un secreto que no quieres conocer. Imagina conducir solo, en la oscuridad, con el zumbido del motor como único compañero, y de repente escuchar algo que no explica la lógica en un llanto, un golpe, un eco que parece llamarte por tu nombre. Hoy te voy a contar la historia de Pablo Ramírez, un trailero mexicano que aceptó un flete que lo llevó a un lugar del que nadie regresa. Una historia que los traileros de Chihuahua susurran en los paraderos, con la voz temblorosa, como si temieran que algo los escuche. Apaga las luces, cierra las puertas, pero no me culpes si después no puedes mirar por la ventana, porque en la carretera de los perdidos, algo siempre está esperando. Era el otoño de 2013, en las tierras desoladas del desierto de Chihuahua, México. Pablo, de 50 años, conducía su International ProStar por las carreteras secundarias que conectan Ciudad Juárez con Casas Grandes. Pablo era un hombre endurecido por la vida, con el rostro marcado por el sol y las manos llenas de cicatrices de años al volante. En su cuello colgaba una cadena con un relicario, un regalo de su esposa, Clara, que contenía una foto de ella y su hijo, Diego, de 8 años. Pablo no creía en las historias de fantasmas que contaban los viejos en los paraderos, esas de apariciones en las curvas, o de llantos que venían de la nada. Para él el peligro real eran los asaltantes, los caminos en mal estado, o un motor que fallara en el momento equivocado. Pero esa noche, todo lo que Pablo creía se deshizo como arena bajo una tormenta. Había parado en un paradero olvidado cerca de Ascensión, un lugar donde el polvo parecía cubrirlo todo, desde los letreros oxidados hasta las caras de los pocos hombres que bebían mezcal bajo una lámpara que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Pablo estaba sentado en una mesa de metal, revisando un mapa, cuando un hombre se acercó. Era pequeño, con una chamarra de cuero gastada y una mirada que parecía atravesarlo. «Necesito que lleves una carga a un lugar llamado El Refugio», dijo, con una voz que sonaba como si viniera de lejos, como Anico. Le ofreció un fajo de billetes, más dinero del que Pablo había visto en años. La carga en suministros médicos para un hospital rural. La condición en llegar antes del amanecer, sin paradas, sin abrir la carga. Pablo dudó. Había algo en el hombre, en la forma en que sus manos temblaban al entregar el dinero, que le dio un mal presentimiento. Pero Clara y Diego dependían de él. Las deudas del tratamiento de Clara, que padecía una enfermedad pulmonar, lo estaban ahogando. Así que guardó el dinero, subió al camión y tomó la ruta que el hombre le indicó en la carretera de los perdidos. La carretera de los perdidos no estaba en los mapas. Era un camino de tierra y grava, flanqueado por dunas que parecían moverse bajo la luz de la luna y rocas que proyectaban sombras como figuras humanas. El aire estaba frío, con un olor a sal y algo más, algo rancio, como leche agria. Pablo conducía con el radio apagado, porque en esa zona solo había estática, un zumbido que parecía un lamento lejano. El silencio del desierto era pesado, como si algo estuviera esperando. Él intentó concentrarse en la carretera, pero no podía evitar sentir un cosquilleo en la nuca, esa sensación de que alguien lo observaba. Entonces, lo escuchó, un golpe seco desde la carrocería. Era como si algo pesado hubiera caído, seguido por un llanto bajo como el de un niño perdido. Pablo miró por el retrovisor interno, esperando ver solo la carga sellada, pero lo que vio lo hizo frenar en seco. En el retrovisor había una mano pequeña, pálida, presionada contra el vidrio de la ventana trasera de la cabina, como si alguien estuviera intentando entrar. No había cuerpo, solo la mano, con dedos que parecían demasiado largos, moviéndose lentamente, como si buscaran algo. Pablo gritó desviando la mirada, pero el llanto no paraba. Ahora era más claro. Un sollozo que parecía venir de dentro de la cabina, no de la carrocería. «Pablo, ayúdame». Él aceleró, tratando de ignorarlo,
pero la carretera parecía no avanzar. Las dunas a los lados se movían, formando figuras que parecían personas inclinándose hacia el camión. El llanto se volvió más fuerte, mezclado con un sonido de pasos, como si alguien corriera detrás del camión. Desesperado, Pablo detuvo el camión en el borde de la carretera, con las manos temblando. Tomó una linterna y un cuchillo que guardaba bajo el asiento, decidido a checar la carga. El aire estaba helado, con un olor a podredumbre que le revolvía el estómago. Abrió la puerta de la carrocería, y lo que vio lo hizo retroceder. Los suministros médicos no estaban allí. En su lugar había cajas de madera, algunas abiertas, revelando frascos de vidrio llenos de un líquido oscuro y viscoso, como sangre coagulada. En una caja había un cuaderno viejo, con páginas amarillentas y dibujos de manos pequeñas, como las que había visto en el vidrio. En el cuaderno una frase escrita en tinta roja: ellos nunca llegan. Cuando Pablo tocó el cuaderno, sintió un dolor agudo en la mano, como si algo lo hubiera pinchado. Una gota de sangre cayó en la página, y el llanto se detuvo, reemplazado por un silencio que era aún peor. Pablo corrió de vuelta a la cabina, el cuchillo cayendo en la arena. El camión arrancó, pero ahora sentía que algo estaba dentro, sentado justo detrás de él. Miró el retrovisor y estaba una figura pequeña, como un niño, pero con el rostro cubierto de sombras, los ojos brillando como luces blancas. Pablo, no me dejes. Él rezó, apretando el relicario, pero las palabras parecían vacías. La carretera continuaba y los golpes en la carrocería volvieron, ahora acompañados por risas bajas, como si varias voces se burlaran de él. Esta primera parte termina con Pablo llegando a un paradero abandonado, donde encuentra un mensaje escrito en la pared: no los escuches. Él decide seguir adelante, pero la sensación de que algo lo sigue se intensifica, y los sonidos de la carrocería ahora incluyen un canto, como un lamento fúnebre que hace que su corazón se acelere. Pablo ya no era el mismo. Lo que comenzó como un flete para pagar las medicinas de su esposa, Clara, se había convertido en un pesadelo que lo consumía. La carretera de los perdidos, un camino de tierra y grava perdido en el desierto de Chihuahua, parecía estar vivo, como si cada sombra en las dunas, cada roca en el horizonte, estuviera conspirando contra él. La mano pálida que vio en el retrovisor, pequeña, con dedos demasiado largos, presionada contra el vidrio, no era una alucinación. Era algo real, algo que lo observaba, que sabía quién era. Y las voces, esos llantos de niño y risas bajas que venían de la carrocería, parecían conocer los secretos que Pablo había enterrado hace años. Mientras conducía, con el relicario de Clara y su hijo Diego apretado en su mano, Pablo sentía que su cordura se desmoronaba como arena bajo el viento. Pero una cosa era segura: no podía parar, no en esta carretera, no con ellos siguiéndolo. La noche estaba más fría ahora, el aire cargado con un olor a sal y algo dulzón, como fruta podrida que alguien hubiera dejado al sol. Pablo intentaba mantener los ojos en la carretera, pero era como si algo lo obligara a mirar los espejos laterales. En cada reflejo, veía flashes de la figura, a veces un niño pequeño, con el rostro cubierto de sombras, los ojos brillando como luces blancas en la niebla. Otras veces, algo menos definido, una silueta que parecía deslizarse entre las sombras de la cabina. Intentó llamar a Clara, desesperado por escuchar su voz, por aferrarse a algo que lo anclara a la realidad. Pero su celular no tenía señal. La pantalla parpadeaba con mensajes que no tenían sentido. Nos ves, no tú nos llamaste. Pablo arrojó el celular al asiento del copiloto, pero los mensajes seguían apareciendo, como si algo estuviera escribiendo desde el otro lado, desde un lugar donde no debería haber nadie. El motor del International Prostar rugía, pero el sonido parecía apagado, como si el desierto lo estuviera absorbiendo. Las dunas a los lados de la carretera se movían, no como si el viento las empujara,
sino como si algo debajo de la arena estuviera respirando, formando rostros que se deshacían cuando Pablo intentaba mirarlos. Las rocas que flanqueaban el camino parecían figuras humanas, inmóviles, con contornos que sugerían brazos levantados, como si estuvieran señalando el camión. El aire estaba helado, con un olor a podredumbre que se pegaba a la garganta, mezclado con un dejo metálico, como sangre seca. Pablo apretaba el relicario con tanta fuerza que sentía el metal cortándole la palma, pero el dolor era lo único que lo mantenía despierto, lo único que le recordaba que aún estaba vivo. No podía seguir así. Necesitaba parar aunque fuera por un momento para recuperar el aliento. A unos kilómetros, divisó un paradero abandonado, un lugar que parecía no haber visto vida en décadas. Era una construcción destartalada, con bombas de gasolina oxidadas, ventanas rotas en una tiendita que olía a humedad y un letrero desvaído que apenas se leía al descanso del viajero. Una única lámpara parpadeaba en el techo, proyectando sombras que parecían moverse solas, como si danzaran al ritmo de un viento que no existía. Pablo estacionó el camión, apagó el motor y se quedó sentado un momento, escuchando el silencio, pero no era un silencio normal. Era denso, como si algo estuviera conteniendo el aliento, esperando que él diera el próximo paso. Bajó del camión, con la linterna en una mano y el cuchillo en la otra, aunque no sabía contra qué podía usarlo. El aire estaba frío, inusualmente frío para una noche de otoño en el desierto, y el olor a podredumbre era ahora tan fuerte que le revolvía el estómago. Caminó hacia la tiendita, buscando algo que lo ayudara a entender qué estaba pasando. En el parabrisas del camión, encontró una nota, escrita en una caligrafía temblorosa con tinta negra: no los escuches. El papel estaba arrugado, como si alguien lo hubiera dejado allí con prisas, y olía a algo rancio como leche agria. Pablo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero guardó la nota en el bolsillo y entró al baño del paradero, esperando lavarse la cara y calmarse. El baño era un desastre. El lavabo estaba cubierto de mugre, las paredes tenían grietas por las que se filtraba arena, y el aire estaba cargado con un hedor a humedad y algo más, algo orgánico, como carne podrida. Pablo abrió el grifo, pero solo salió un chorro de agua turbia marrón, que olía a óxido. Se molló la cara, intentando no pensar en la mano que había visto en el retrovisor, en los llantos que resonaban en la carrocería. Paró entonces. Lo escuchó de nuevo en un sollozo bajo como el de un niño perdido que venía de dentro del baño. Miró alrededor, pero no había nadie. Sus ojos fueron atraídos a la ventana rota sobre el lavabo, donde el vidrio reflejaba la luz de la lámpara. En el reflejo, vio algo que lo hizo retroceder. Era la figura de un niño, pequeño, con el rostro cubierto de sombras, los ojos blancos brillando como luces en la niebla. Y, a su lado, estaba Clara, su esposa, con el rostro pálido, los ojos vacíos, como si estuviera muerta. Pablo, no me dejes, dijo la figura, con una voz que era un eco de la de Clara, pero distorsionada, como si viniera de un lugar profundo y oscuro. Pablo salió corriendo del baño, tropezando con una silla rota en el estacionamiento. Su respiración era entrecortada, el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en las sienes. Fue entonces cuando lo vio en un viejo trailero, sentado en una banca de madera podrida, fumando un cigarro que olía a tabaco quemado y algo más, algo acre, como ceniza mojada. El hombre tenía el rostro curtido, con arrugas profundas como surcos en la tierra seca, y sus ojos parecían reflejar la luz de la lámpara de una manera antinatural, como los de un animal. No deberías estar aquí, muchacho, dijo, con una voz que sonaba como si arrastrara grava. Esta carretera no es para los vivos. Los perdidos reclaman a los que tienen promesas rotas. Pablo, con la voz temblorosa, preguntó qué quería decir. El viejo dio una calada larga al cigarro antes de responder. Hace mucho tiempo esta carretera era un lugar de paso para los que huían, pero no todos llegaban.
Algo vive aquí. No es un espíritu, no es un demonio, es algo que colecciona las promesas que los hombres rompen. Y esos frascos que llevas no son medicinas, son de ellos. Si los escuchaste, ya te marcaron. Las palabras del viejo golpearon a Pablo como un puñetazo. Mientras el hombre hablaba, los recuerdos comenzaron a inundar su mente, como si el desierto estuviera desenterrando cosas que él había jurado olvidar. Cuando era joven en Ciudad Juárez, Pablo había hecho una promesa que no cumplió. Él y su hermano menor, Luis, eran inseparables, pero Luis se metió con un cartel, atraído por el dinero fácil. Pablo le juró que lo sacaría de allí, que lo protegería. Pero en una noche de violencia, cuando los narcos vinieron por Luis, Pablo huyó. Escuchó los gritos de su hermano mientras corría, el sonido de disparos resonando en la noche. Nunca miró atrás. Al día siguiente, supo que Luis estaba muerto, torturado y abandonado en un callejón. Pablo nunca habló de esa noche, ni siquiera con Clara. Había enterrado la culpa, pero ahora, en la carretera de los perdidos, esa culpa estaba saliendo a la superficie, como un cadáver que se niega a quedarse bajo tierra. El viejo pareció leerle la mente. Los perdidos saben lo que hiciste, dijo, apagando su cigarro contra la banca. Ellos huelen las promesas rotas, por eso estás aquí. Pablo quiso gritarle que estaba loco, pero las palabras no salían. En cambio preguntó, ¿cómo los detengo? El viejo rió, un sonido seco como el crujir de ramas rotas. No se detienen, muchacho. Solo puedes seguir, pero no los escuches. Y no abras los frascos. Pablo regresó al camión, con la cabeza dando vueltas. No sabía si el viejo era real o una alucinación, pero sus palabras se le clavaron como espinas. Encendió el motor y siguió conduciendo, pero ahora todo parecía peor. Los espejos laterales reflejaban cosas que no estaban allí. En la figura de un niño, con el rostro cubierto de sombras, sentado en el asiento del copiloto. Clara, con los ojos vacíos, susurrando su nombre. Y, en los peores momentos, Luis, con el rostro destrozado por la tortura, mirándolo con reproche. El llanto en la carrocería volvió, más fuerte, más insistente, mezclado con risas bajas que parecían venir de varias voces al mismo tiempo. Pablo sabía que no podía ignorarlo. Detuvo el camión de nuevo, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Con la linterna en una mano y el cuchillo en la otra, abrió la puerta de la carrocería. Las cajas de madera estaban allí, pero ahora varias estaban abiertas, y dentro no había suministros médicos. Había frascos de vidrio llenos de un líquido oscuro viscoso, que parecía moverse como si estuviera vivo. Algunos frascos tenían etiquetas con nombres escritos en una caligrafía temblorosa, nombres que Pablo no reconocía pero que le daban escalofríos. En una caja, encontró un cuaderno viejo, con páginas amarillentas y un olor a moho. Lo abrió, aunque sabía que no debía. Las páginas estaban llenas de dibujos de manos pequeñas, como las que había visto en el retrovisor, y frases en una lengua que no entendía, pero que resonaban en su cabeza como un eco. Una página escrita en español decía: a los perdidos no olvidan, ellos llaman, ellos toman. Mientras leía, sintió un dolor agudo en la mano. Un frasco se había roto y un fragmento de vidrio le cortó la palma. Una gota de sangre cayó en el cuaderno, y en ese momento el llanto cesó. El desierto quedó en silencio, pero era un silencio que parecía vivo, como si algo hubiera despertado. Pablo cerró el cuaderno y lo arrojó dentro de la caja, pero cuando lo hizo, escuchó un nuevo sonido, a un cántico, bajo, rítmico, como un lamento fúnebre. Venía de los frascos, como si las voces estuvieran atrapadas dentro del líquido oscuro. Y entonces sintió una quemazón en el pecho. Levantó su camisa y vio una marca en un círculo con líneas cruzadas, idéntico a los símbolos en las cajas. La marca palpitaba, como si tuviera vida propia, y el dolor era tan intenso que Pablo cayó de rodillas, jadeando. Pablo volvió a la cabina, tambaleándose,
el aire dentro del camión pesado, como si estuviera respirando algo vivo. Intentó llamar a Clara de nuevo, pero la pantalla del celular ahora mostraba una imagen a Diego, su hijo, de pie en un desierto infinito, con la piel pálida y los ojos vacíos. «Papá, ayúdame», dijo la voz, pero no era la de Diego. Era un eco, distorsionado, que parecía venir de los frascos en la carrocería. La visión se desvaneció, y Pablo se encontró de nuevo en la carretera, con las manos temblando en el volante. No sabía si era real, si Diego estaba realmente en peligro, o si el desierto estaba jugando con su mente. Pero una cosa era segura, no podía detenerse. No ahora. La carretera parecía alargarse, como si el camino de los perdidos no tuviera fin. Las figuras en las dunas ahora eran más claras, sombras pequeñas que caminaban en formación, con ojos que brillaban como luces blancas. No atacaban, solo observaban, como si estuvieran esperando algo. Pablo sintió la marca en su pecho arder de nuevo, y el cántico de los frascos se volvió más fuerte, como si las voces estuvieran cantando su nombre. La pregunta no era si llegaría al refugio. La pregunta era que lo estaría esperando allí. La noche estaba más fría que nunca. El aire supercargado que se pegaba a la garganta como un veneno. Las dunas a los lados de la carretera se movían, formando rostros que se deshacían antes de que Pablo pudiera distinguirlos. Y las rocas parecían figuras humanas, inmóviles, con brazos levantados como si señalaran el camión. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, como si el desierto hubiera tragado la luz misma. Pablo intentaba concentrarse en la carretera, pero los espejos laterales y el parabrisas reflejaban cosas que no deberían estar allí. A la figura de un niño, sentado en el asiento del copiloto, con el rostro cubierto de sombras y ojos que brillaban como luces blancas. Clara, con los ojos vacíos, susurrando Pablo, «No me de», y Luis, su hermano, con el rostro destrozado por la tortura, mirándolo con una mezcla de dolor y reproche. Cada reflejo era un recordatorio de la promesa que había roto, de la noche en que dejó a Luis morir para salvarse a sí mismo. El reloj del camión marcaba las 3:03 de la madrugada, pero no avanzaba. El tiempo parecía detenido, atrapado en un bucle que no tenía sentido. Pablo intentó encender el radio, buscando algo que rompiera el cántico opresivo, pero solo había estática, y dentro de la estática, voces. «Pablo, ven con nosotros». Las palabras eran claras, como si alguien estuviera susurrando justo detrás de él. Miró el retrovisor por instinto. Ali estaba, la figura de un niño, pequeño, con el rostro cubierto de sombras, los ojos blancos brillando como faros en la niebla. Paró esta vez. La figura no estaba solo en el reflejo, estaba dentro de la cabina, sentada en el asiento del copiloto, con las manos pálidas apoyadas en el tablero, los dedos demasiado largos moviéndose lentamente, como si buscaran algo. Pablo gritó desviando la mirada, pero la imagen seguía en su visión periférica, como si se hubiera pegado a sus ojos. Mientras conducía, el desierto frente a él se desvaneció, y en su lugar apareció una visión. Era Clara, de pie en un desierto infinito de arena negra, con su cabello desordenado y los ojos hundidos, como si algo la estuviera drenando. «Pablo, ayúdame», susurró, pero su voz era un eco distorsionado, mezclado con el cántico de los perdidos. Alrededor de ella, figuras pequeñas emergían de la arena, sus ojos blancos brillando, sus manos extendidas hacia ella. Diego estaba allí también, con la marca del círculo en la frente, mirando a Pablo con una tristeza que le cortaba el alma. «Papá, no me dejes», dijo, pero su voz era la de los perdidos, un coro de lamentos que resonaba en el desierto. La visión se desvaneció, y Pablo se encontró de nuevo en la carretera, con las manos temblando en el volante. No sabía si Clara y Diego estaban realmente en peligro, o si el desierto estaba jugando con su mente usando su culpa para atraparlo. El cántico en la carrocería se intensificó, ahora acompañado por golpes,
como si algo estuviera tratando de salir de las cajas. Pablo sentía la marca en su pecho arder, un dolor que lo hacía jadear como si algo estuviera arañando desde dentro. Intentó rezar, aferrándose al relicario, pero las palabras se le escapaban, como si alguien las estuviera arrancando de su boca. Y entonces lo sintió un peso en la cabina, como si alguien o algo estuviera sentado detrás de él. No se atrevió a mirar, pero el aire se volvió más pesado, y el olor a podredumbre era ahora tan fuerte que le provocaba náuseas. En el parabrisas, escrito en el polvo, apareció una nueva frase: ellos te esperan. Después de lo que parecieron horas o tal vez 10, el tiempo ya no tenía sentido. Pablo vio un letrero torcido en la carretera del refugio. 1 kilómetro. El rancho apareció como un espejismo, una colección de casas de adobe medio derrumbadas, con ventanas oscuras que parecían ojos ciegos. No había luces, excepto una, parpadeante, en una cabaña al final del camino. El camión traqueteaba, como si el motor estuviera luchando contra algo invisible. Pablo estacionó frente a la cabaña, con las manos temblando. No quería bajar, pero sabía que no tenía opción. La carga debía entregarse, y tal vez, solo tal vez, si lo hacía, todo esto terminaría. Bajó del camión, con la linterna en una mano y el cuchillo en la otra. El aire estaba helado, con un olor a podredumbre tan intenso que le revolvía el estómago. La cabaña era un edificio de adobe, con una puerta de madera podrida y una ventana donde la luz parpadeaba, como un faro en un mar de oscuridad. Mientras se acercaba, escuchó un sonido nuevo en un cántico, bajo y rítmico, que venía de dentro. No era como el llanto de decenas de niños, mezclado con risas que parecían burlarse de él. Pablo empujó la puerta con el hombro, y el interior lo detuvo en seco. La cabaña estaba vacía, excepto por una mesa en el centro, cubierta con un paño negro. Sobre la mesa había un frasco de vidrio, idéntico a los de la carrocería, pero más grande, lleno de un líquido oscuro que parecía moverse como si estuviera vivo. Y allí, de pie junto a la mesa, estaba el hombre de la chamarra de cuero, pero ahora su rostro era diferente. Sus ojos eran blancos como los de los perdidos, y su piel parecía deslizarse, como si algo debajo estuviera tratando de salir. «Llegaste», Pablo dijo con una voz que era un coro de voces infantiles. «Trajiste lo que pedimos». Pablo retrocedió levantando el cuchillo. «¿Qué es esto? ¿Qué quieren de mí?» El hombre rió, un sonido que hizo que el suelo temblara. «No es lo que queremos nosotros, es lo que ellos quieren a los perdidos. Tú los llamaste hace mucho tiempo, cuando rompiste tu promesa. Esta carretera, estos frascos, esta carga, todo es para ellos». Pablo negó con la cabeza, pero las palabras del hombre resonaron con una verdad que no podía ignorar. La noche en que dejó a Luis morir, la promesa que rompió, la culpa que había enterrado, todo lo había llevado a este momento. El cántico se intensificó, y el frasco sobre la mesa comenzó a vibrar, el líquido oscuro dentro moviéndose como si tuviera vida propia. Pablo sintió que el aire se espesaba como si estuviera respirando arena. La marca en su pecho ardía, y las voces de los perdidos estaban ahora en todas partes. «Eres nuestro, Pablo, siempre lo fuiste». Él supo lo que tenía que hacer. No podía dejar que esto continuara. No podía dejar que los perdidos lo tuvieran. Ni a él, ni a Clara, ni a Diego. Con un grito, levantó el cuchillo y lo clavó en el frasco, rompiéndolo en 1000 pedazos. El líquido oscuro se derramó, formando un charco que parecía moverse, como si estuviera vivo, y un viento helado llenó la cabaña, rugiendo como un animal herido. El mundo explotó. Una tormenta de arena estalló dentro de la cabaña, con un rugido que parecía el grito de 1000 voces. Las figuras de los perdidos emergieron del charco no como niños, sino como sombras informes con ojos blancos que brillaban como luces en la niebla. Pablo corrió hacia el camión, con el viento aullando a su alrededor.
y las sombras persiguiéndolo, sus manos pálidas extendidas hacia él. La carretera de los perdidos parecía desmoronarse, con grietas que se abrían en el suelo como bocas hambrientas. Pablo arrancó el camión, pisando el acelerador con todas sus fuerzas, mientras las voces gritaban su nombre. El relicario se rompió en su mano, y la foto de Clara y Diego cayó al suelo, manchada con una gota de sangre. No sabía cuánto tiempo condujo, ni cómo llegó a Ciudad Juárez. Cuando despertó, estaba en un hospital, con médicos diciendo que lo habían encontrado desmayado en el camión, al borde de la carretera. La carrocería estaba vacía, excepto por los frascos rotos, que olían a podredumbre. En el parabrisas había una inscripción: ellos siempre llaman, Pablo volvió con Clara y Diego, pero nunca fue el mismo. La marca en su pecho no desapareció, y cada noche soñaba con el desierto, con las figuras pequeñas que lo observaban desde las sombras. Nunca volvió a conducir, y nunca, jamás, miró una ventana. Días después, otro trailero encontró el International Prostar abandonado en la carretera de los perdidos. Los frascos estaban rotos, y el líquido oscuro se había filtrado en la arena, formando patrones que parecían rostros. En el asiento del conductor había huellas de manos pequeñas, como si un niño hubiera estado sentado allí. Y en el parabrisas, escrito en el polvo, estaba la frase: a nunca llegan. Dicen que, en las noches frías de Chihuahua, los traileros escuchan llantos en la carretera de los perdidos, y las ventanas de sus camiones reflejan figuras que no deberían estar allí. Esta es la última parte de la historia de Pablo Ramírez. ¿Escapó de los perdidos o solo pospuso lo inevitable? ¿Es la carretera de los perdidos un lugar maldito o es la culpa de Pablo lo que lo persigue? Deja en los comentarios. ¿Has sentido algo extraño en una carretera solitaria? ¿Has escuchado un llanto que no puedes explicar? Si esta historia te dejó con un nudo en la garganta, suscríbete al canal, activa la campana y comparte esta trilogía con alguien que no tema mirar al desierto. Pork Time. ¿Ahora mismo tienes miedo? Hasta la próxima, queridos amigos.